Lucas 3. El título de la predicación: Den frutos de arrepentimiento. Recuerden que el domingo pasado no alcanzamos a terminar la prédica, nos tocó dejar una segunda parte para hoy, y aspiro con la ayuda del Espíritu Santo que hoy culminemos con este sermón del capítulo 3, versículo 1 al 18. Avanzamos en las dos primeras partes. Dijimos que vamos a tratar 4 puntos. El primero, un encargo poderoso. El segundo punto, una poderosa predicación. El tercero y cuarto que vamos a ver hoy, el efecto poderoso de la predicación y la llegada del verdadero poderoso. Para hacer un pequeño contexto y poder entrar en la parte de hoy, vamos a leer el capítulo 3 del 1 al 17. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca es gobernador de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, hijo de Zacarías en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, refiriéndose a Isaías 40. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajarán todos los montes y collados, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes, refiriéndose a Juan, que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vuestros mismos corazones: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. La gente le preguntaba diciendo: ¿entonces qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso este Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras cosas, muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas del pueblo. Juan el Bautista ya tenía 30 años, y ¿cómo lo sabemos? Pues porque es cuando inicia. Recuerden que él y Jesús se llevan 6 meses nomás de distancia, y Jesús inicia su labor ministerial a los 30 años. Juan está en el desierto, es un hombre menos que común y corriente, era un hombre apartado, y allí Dios le habla y le da una gran misión. Por eso hablamos de que el primer punto fue un encargo poderoso. Y el encargo poderoso lo vemos porque apenas él sale del desierto, empieza a predicar.
El mensaje poderoso es el que aparece en el versículo 3. Él fue por toda la región contigua al Jordán y este era el trabajo de él, predicar el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Pero ese mensaje también estaba acompañado de versículo 16, anunciar que venía uno más poderoso que él, uno que vendría a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Y en ese sentido, entonces todos los judíos salían a bautizarse. Recuerden que los judíos tenían el tema de que estaban bien delante de Dios si hacían buenas cosas. Y entonces cuando Juan predica, bautizó del arrepentimiento, parece que ellos venían a bautizarse como para estar delante de Dios. Y entonces Juan les dice allí en el versículo 7 a ellos, oh generación de víboras. Eso era un insulto. Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cómo creen ustedes que por simples rituales ustedes van a escapar de la ira de Dios? Eso hace parte del mensaje del Evangelio. Eso hace parte del mensaje que Dios le dio a Juan para predicar. La ira de Dios es algo real. Si ustedes no se arrepienten y se bautizan como una muestra de arrepentimiento, la ira de Dios va a caer sobre ustedes. ¿Quién les enseñó a ustedes a decir que ustedes pueden escapar de la ira de Dios? Y luego les dice en el 8, y no me vengan aquí a decir que porque ustedes son hijos de Abraham, porque recuerden que ellos son el pueblo de descendencia de Abraham y asumían que por ser descendientes de Abraham, ellos estarían súper bien delante de Dios sin importar la forma en que vivieran. No piensen que por ser herederos, descendientes de Abraham, ustedes van a escapar de la ira de Dios. Hagan más bien frutos de arrepentimiento. ¿Qué significa ello? Muestren que verdaderamente ustedes han rechazado el pecado, la forma de vivir y ahora le han dado la espalda al pecado y viven a la manera de Dios. Eso es lo que espera Dios de su pueblo y eso es lo que espera de nosotros. No piensen que por venir a la iglesia están salvos y bien delante de Dios. Podría ser el mensaje para hoy. No piensen que porque leen la Biblia únicamente están bien delante de Dios. ¿Quién les dijo que eso les puede hacer a ustedes libres de la ira de Dios? Podría ser el mensaje para hoy. Porque si eso hacemos, si venimos a la iglesia, si es que venimos, si leemos la Biblia, si es que la leemos, pero nuestra forma de vivir sigue siendo una alejada del modelo de Dios, entonces no estamos bien delante de Dios. Y la ira de Dios está allí. Porque recuerden ustedes que la ira de Dios no solamente, el juicio de Dios no solamente está contra aquel que rechaza definitivamente la salvación, sino con sus mismos hijos, porque al que ama, disciplina. Y queridos, es que no se puede predicar. La predicación de Juan llevaba el mensaje de arrepiéntanse, de arrepentimiento. De arrepentimiento. Y no hay perdón sin reconocer culpas. Sin reconocer culpas. Eso no es el Evangelio de Dios. ¿Quién les enseñó a ustedes que por ser hijos de Abraham se escaparían de la ira de Dios? Hoy hay millones de personas, pero millones en todo el mundo levantando unos ramos y levantando unas estatuas. Y allí estuvimos muchos de nosotros y creíamos que estábamos bien delante de Dios porque hacíamos eso, tradiciones. Y si Juan predicara hoy nos estaría diciendo, ¿quién les dijo a ustedes que por hacer esas cosas ustedes estaban bien delante de Dios? Podrían escapar de la ira de Dios. Arrepiéntanse. Vuélvanse de sus caminos. Sería lo que nos estuviera diciendo. Y bautícense. Bautícense mostrando al mundo lo que cantamos ahora, que ha quedado atrás.
Porque el bautismo es esa muestra para decirle al mundo, hey, no te pertenezco, tengo un rey. Tengo un rey. Esa poderosa predicación que hizo que hizo Juan, era el llamado a dar frutos de arrepentimiento. Es decir, que nuestras vidas reflejen un verdadero cambio, el cambio que la palabra de Dios ha hecho en nosotros. Ahora, aquí hay que tener un cuidado enorme, porque puede ser que yo, de manera, en mis propias fuerzas, busque cambiar, y hacia afuera se vea bonito. Oye, qué buen esposo, qué buena madre, oye, qué buen hijo, qué belleza. Pero ¿sabe qué es eso? Cuando no se ha reconocido que he pecado delante de Dios, pura fachada. Y como le dijo Jesús a los fariseos, eso es ser un sepulcro blanqueado. Eso es como cuando va uno al cementerio y ve una tumba muy linda, muy blanqueada, con letras doradas, pero por dentro hay muerte y huesos. El que se refleje frutos a la manera de Dios tiene que ser un acto primero de arrepentimiento, de reconocer que he pecado delante de Dios, y entonces Él, por su gracia sublime, me limpia de pecado y me transforma, y en la medida en que leo las Escrituras y oro y me relaciono con el Señor, oiga, mi vida va cambiando. Así es que el dar frutos de arrepentimiento es una señal que nace de manera natural a aquel que se ha entregado verdaderamente a Dios. No se puede decir que soy cristiano si mi vida no lo refleja. No somos perfectos, nos van a ir las luces de vez en cuando, pero si usted mira su vida, yo estoy completamente seguro que ha visto que poco a poco su vida ha ido cambiando. Si antes éramos mentirosos, oye, poco a poco eso se ha ido yendo. Si antes me daba mal genio y explotaba, oye, poco a poco eso ha cambiado. Entonces está dando frutos para la gloria de Dios. Y hoy vamos a ver lo que produjo eso en los oyentes. Ahora, quien cree que por sus obras está bien y se justifica delante de Dios, la ira del Señor está sobre él como el hacha en la raíz de aquel árbol que se esperaba dar buen fruto y no lo dio. ¿Qué es lo que dice Juan allí? Y el hacha ya está sobre la raíz para tumbar ese árbol del árbol que se esperaba diera buen fruto, pero no lo dio. Y entonces será cortado y será tirado al fuego. Eso es juicio. Y de ahí sale un principio teológico que lo dijimos el domingo pasado. Quien rechaza el evangelio de la gracia de Dios y pone su confianza en algo diferente, no podrá huir de la ira de Dios. Quien rechaza el evangelio de Dios para seguir tradiciones, quien rechaza el evangelio de Dios para vivir a su manera, quien rechaza el evangelio de Dios para hacer ritos, para hacer cualquier cosa y colocar su confianza en algo diferente a Dios, no podrá escapar de su ira. Entremos al tercer punto de la predicación de hoy. El efecto que produjo la predicación poderosa de Juan debe ser el efecto que debe producir en nosotros cuando se predica la palabra, el encargo de Dios. Mira que Juan fue un encargo que Dios le dio, ¿no? Dios le dio ese encargo. Versículo 10 y al versículo 14. Y la gente le preguntaba diciendo, ¿qué haremos? Y respondiendo les decía, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. La gente que salía al desierto a escuchar esta predicación, parece que aquí hay 2 grupos de personas.
Unos que dicen, nosotros estamos bien delante de Dios porque somos herederos, somos del linaje de Abraham. Pero la predicación cayó en tierra fértil en algunos corazones. Y siempre ocurre lo mismo. El Señor tiene, en los evangelios vemos la parábola del sembrador. Y es muy bella porque el sembrador salió a sembrar y regó la semilla, y una cayó en tierra fértil, las otras cayeron en piedra, las otras cayeron en el camino, pero hay una semilla que cae en tierra fértil y esa da fruto para la gloria de Dios. Y parece que aquí hubo un grupo de gente que reconocieron que estaban mal delante de Dios, y su respuesta a la poderosa predicación fue: ¿y nosotros qué haremos? Estos judíos entendieron que nada les servía ser descendientes de Abraham para escapar del fuego consumidor de la ira del poderoso Dios. Que nada les servía su religiosidad, que nada les servía su linaje, que nada les servía conocer la Torá, que es el Antiguo Testamento, las escrituras que habían hasta ese momento. Ellos entendieron que cuando Juan hablaba del árbol era de ellos, que esa metáfora era para ellos. Ellos entendieron con la predicación de la palabra de Dios que ellos eran ese árbol, que Dios el labrador estaba esperando que diera buen fruto, que vivieran a su manera, pero que ellos no lo estaban haciendo. Y entendieron que el hacha del juicio de Dios estaba a punto de caer sobre ellos. Y entonces exclamaron: ¿y entonces qué haremos? Intrínsecamente, ¿qué haremos para qué? Para escapar de la ira de Dios, para escapar del juicio de Dios. Entendieron que ellos eran el árbol. ¿Qué haremos? Es el grito desesperado de quien ha entendido que sin Cristo está perdido. Esa tiene que ser una vocecita que tiene que salir del fondo de nuestro corazón. Entonces, ¿qué voy a hacer? Porque la idea es revisar nuestra vida, no mirar la de los judíos. Si estoy dando frutos, si mi vida está reflejando que Dios ha hecho una obra en mí. ¿Qué haremos? Es el llamado agónico del que sabe que está bajo la ira de Dios. No, pero si Dios es bueno, sí, claro, Él es bueno. Y Él es justo también. La predicación de Juan, el mensaje del Evangelio que fue encargado por Dios, el llamado al arrepentimiento, logró penetrar en el corazón duro como piedra de estos pecadores. Ahora, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es como un martillo. Eso dice Jeremías 23:29, dice el Señor: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por eso hay que revisar si lo que se predica aquí al frente es la palabra de Dios, porque solamente ella es la que puede romper la dureza de nuestro corazón, queridos. Y también es un mensaje para que cuando compartamos con alguien, le vamos a hablar es de la palabra de Dios. Nada más puede llegar al corazón duro de una persona. Y estos pecadores, estos judíos, entendieron que de nada les servía ser del linaje de Abraham. Y su exclamación fue: ¿y entonces qué haremos? Ojalá sea también la expresión de nosotros. ¿Qué voy a hacer? Tantas veces, como leímos ahora en Isaías 65, Dios ha estirado sus manos hacia mí y yo todavía le he rechazado. Queridos, solo cuando se predica la palabra de Dios, ella golpea con el poder destructor de un martillo para romper la piedra que es nuestro corazón. El pecador que ha hallado gracia en el Señor es aquel pecador que termina diciendo:
¿Y yo qué voy a hacer? ¿Y yo qué voy a hacer? Es lo que ocurrió cuando el apóstol Pedro predicó el mensaje de salvación y se formó la primera iglesia. Eso lo pueden ver en Hechos 2, 36 al 38. Él ha predicado la palabra de Dios, él ha expuesto en el poder del Espíritu Santo la palabra del Señor y esto ocurrió. Por tanto, decía él, que todo Israel sepa sin lugar a duda que a este Jesús a quienes ustedes crucificaron, le está predicando Pedro al pueblo judío en Hechos, a este que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Mesías. Las palabras de Pedro, dice Hechos, traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Ven? La palabra de Dios tiene que hacer un efecto en nosotros. Si usted recibe una predicación de la palabra de Dios, mire, la palabra de Dios solo hace dos cosas: o destruye la piedra que hay en su corazón o la endurece más. ¿No fue lo que pasó con el faraón en Egipto? Endureció su corazón a pesar de que Moisés le llevaba palabra de Dios, palabra de Dios. Y estos judíos entonces cuando Pedro les predicaba dijeron, entonces ¿qué haremos? Y Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse. Mire que Pedro dice lo mismo que Juan el Bautista. Arrepiéntanse. Arrepentirse es reconocer que ha pecado delante de Dios. Señor, he pecado contra ti. Reconozco que esto. Si usted no se lo dice, él ya lo conoce. Y volverse de sus caminos. Y Pedro les dice, arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios, bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Aclaro, no es que con el bautismo se les perdonan los pecados, sino para mostrar que ustedes se han arrepentido y les han sido perdonados los pecados y entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Ese es el efecto poderoso de la palabra de Dios cuando es predicada. Lo que pasó con estos judíos allí en el desierto y que Juan les ha predicado la palabra de Dios fue eso, reconocieron. Y entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ahora, volviendo a la predicación de Pedro, donde los judíos le dice a los judíos, ustedes mataron al Mesías. Y entonces, ¿qué haremos? Arrepiéntanse. Y quiero decirles algo, usted y yo también somos responsables de la muerte de Jesús. Y somos responsables y usted dirá, ¿pero por qué? Porque yo soy culpable. Porque Él fue a la cruz por sus pecados y por los míos. Los judíos fueron los de esa época, pero cuando Él fue a la cruz fue por todos los pecados de toda la humanidad. Esto dijo el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 2. Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían no respondía con maldición. Cuando sufría no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron sanados nosotros, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Nosotros también somos responsables de la muerte de Cristo. ¿Y entonces qué haremos? Arrepentirnos y confiar en su obra en la cruz. ¿Qué haremos? Es la pregunta que usted debe hacerse hoy. Que yo espero, verdad, de todo corazón que nos la hagamos hoy. ¿Y entonces qué haremos? Porque es posible que aquí hayan dos tipos de personas. El verdadero creyente, el que ya entregó su vida a Cristo, pero que no está viviendo a la manera de Cristo en algunas áreas. ¿Cuáles son ellas? Y pregúntele a Dios, ¿qué haré, Señor? Pero puede ser que usted venga a la iglesia y usted realmente no ha entregado su vida a Cristo. Y entonces también tiene que preguntarse, ¿y qué haré, Señor, para tener la salvación? Arrepiéntase, reconozca que ha pecado, entréguele su vida al Señor
Valore el amor de Cristo al sacrificarse por usted en la cruz. Reconozca que ha pecado contra Dios viviendo a su manera. Porque es que hay algo que ocurre mucho. Que a pesar inclusive de ser creyentes, no, yo no creo que Dios esté en contra de esto que estoy haciendo. Eso es pecaminoso, porque es como leímos en Isaías. Ellos dicen, aléjate, no te acerques porque somos más santos que tú. ¿Qué en su vida está haciendo que no es fruto para la gloria de Dios? ¿Qué en su vida está viviendo que Dios no acepta? ¿Qué en su vida está viviendo que usted cree que está bien, pero realmente delante de Dios no está bien? Arrepentirse es el llamado. ¿Qué haremos? Tiene que ser la pregunta. Valorar el sacrificio de Cristo, hermanos. Pedir perdón. Obedecer el mandamiento de bautizarse para evidenciar públicamente su arrepentimiento. En Hechos vemos que tan pronto como la gente creía, usted mira, ellos no esperaban 1 año o 2 años. Tan pronto se arrepentían, tan pronto reconocían el señorío de Jesús, se bautizaban. Fue lo que ocurrió con el eunuco, ¿lo recuerdan? El eunuco va en el camino, va leyendo las escrituras, el Señor le envía a un mensajero de parte de él le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces él le explica las escrituras, le va explicando desde todo el Antiguo Testamento, le muestra la salvación en Cristo Jesús, que debe bautizarse si él reconoce que ha pecado y se entrega al Señor. Y ese hombre en ese carruaje inmediatamente le dice, ¿y dónde hay agua? Obedezca al Señor. Ante la pregunta, ¿qué haremos? Escuchen la respuesta de Juan. Demuestren su arrepentimiento con una nueva forma de vida que glorifique a Dios. Eso fue lo que hizo cuando le dijo, el que tiene 2 túnicas, dele al que no tiene. Y el que tiene de comer, dele al que no tiene. Esa fue la respuesta. Intrínsecamente Juan les estaba diciendo, ¿qué debemos hacer? Demuestren que ustedes realmente se han arrepentido y ahora viven a una manera como Dios espera. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo. Queridos, la mayoría de ese pueblo eran gente pobre, muy pobre. Ellos usaban lo que llamamos una ropa interior, no a la manera nuestra, pero tenían una ropa interior y luego se colocaban una túnica. Tener 2 túnicas ya era tener demasiado en un pueblo tan pobre. Y no es posible en el pueblo cristiano que haya unos que tienen y sepan que otros no tienen y no compartan. Eso es lo que les está diciendo Juan. La mayoría, como les dije, eran pobres y habían unos que sí tenían. En ese sentido, era de sobra tener una, cuando hay otro que está desnudo, ¿cierto? Ahora, una mente pecaminosa, ¿qué diría? Para eso trabajé. Yo me la merezco. ¿No decimos a veces cosas parecidas? ¿Yo por qué tengo que regalar lo mío? Ay, a mí me costó. Queridos, esto demuestra su pecado de egoísmo, la falta de misericordia, la falta de dolor por el que sufre. Y hermanos, yo no sé si ustedes han hecho trasteos. Nosotros con mi familia hemos hecho muchos trasteos y siempre, nos damos cuenta que cargamos cosas que no usamos. Y entonces nos decimos, no, aquí donde vamos a llegar, vamos a escoger. Y uno se da cuenta que, ay no, pero esa camisa ¿cómo la va a soltar? Esa camisa la amo. Pegados de chiros. ¿Sí o no? Eso demuestra, hermanos, egoísmo. Y el egoísmo no está bien delante del Señor. Recién llegaba yo a la iglesia, donde arrancamos. Y creo que ya lo he contado a algunos. Y hablé con un pastor porque me di cuenta que había alguien que estaba allí sentado con un carro y se iba con 3 cupos libres, quinta abajo. Y había otro al lado que no tenía con qué irse para el transporte.
No tenía. Entonces yo le dije a este pastor, le dije, pastor, ¿no sería bueno como decirle a la gente pues que el que tenga cupo lleve a los otros? Es que hay gente que no tiene. Me parece que eso es parte de la misericordia que uno tiene que mostrar. Y la respuesta de este hombre me dejó atónito. Me dijo, ¿usted qué quiere decir? O sea, si yo tengo 2 televisores en mi casa, porque en mi casa le tengo televisor en la habitación a cada hijo, entonces yo tengo que dar a los otros que trabajen. Eso no se espera. Y era lo que estaba ocurriendo entonces con los judíos, porque si el Señor le dice a través de Juan a los judíos, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene de comer haga lo mismo, es porque estaban haciendo eso. Comiendo y sabiendo que hay gente con necesidad. Hermanos, lo que se espera del verdadero creyente es que su vida refleje. No se puede decir, amo a Dios, pero no le demuestro amor al que está al lado. Eso no es coherente. Primera de Juan 3:14 al 18 dice lo siguiente: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Quiere usted saber si usted es salvo? ¿Quiere usted saber si realmente está siguiendo al Señor? Una medida es que usted ama ahora al hermano, que usted ama, que ya le duele lo que le pasa a otro fuera de su círculo. Porque obviamente uno ama a sus hijos, a su esposa, a sus hermanos, pero cuando usted comienza a tener dolor por alguien extraño en su familia, entonces su corazón está cambiando. Y eso lo dice el apóstol Juan. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Escuchen, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano, mire cómo lo compara el Señor, es homicida. ¿Ven que para el Señor no hay estratificación de pecados? Nosotros si vemos a alguien que mata a una persona, ¡ay, malvado! Y este que no le dio pan al pobre, pues sí, estuvo mal, pero no tan grave. Y el Señor los pone igualito. Aquel que no ama a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los que amamos, por los hermanos. ¿Y cómo es que Dios espera que pongamos la vida? ¿Ir a ponernos al frente de la flecha que viene contra el hermano? Bueno, aquí no hay flechas. Miren cómo Dios dice que hay que poner la vida por el hermano. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Palabra de Dios. ¿Ven cómo dar la vida por el otro es ver qué tengo que le pueda suplir? Y eso es lo que Juan les está diciendo a los judíos. ¿Qué hacemos? Demuestren que ustedes se han arrepentido, demuestren que el amor de Dios ha habitado en ustedes y entonces dejen de ser egoístas, amen a su hermano. Que tiene 2 túnicas, vaya comparta. Quien no ayuda a su hermano pobre, el texto lo compara con homicida, como les dije. En cambio, el que ha conocido el amor de Dios, da amor. Uno no da de lo que no tiene. El que ha conocido el amor de Dios, ¿qué debe dar? Amor. Amor. Y lo expresa con hechos, no solo con palabras. Porque es que las palabras es muy fácil de decirlas, ¿verdad? Eso esperan nuestras esposas. Nuestras esposas. Y nosotros también. Porque no se les olvide que también necesitamos que nos digan, oye, te amo. Te amo. Pero hay que decirlo con hechos. Él le amó a usted y ¿cómo lo demostró Jesús? Él es el principal ejemplo, ¿no? ¿Cómo le amó Cristo? Yendo a la cruz. Vimos en Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero eso no se quedó en palabras. Él fue a la cruz.
Y ahí sufrió toda la descarga de la ira de Dios, y sufrió los clavos, y sufrió la humillación, el escupitajo y todo. ¿Ven cómo Cristo sí nos muestra el amor? Y eso mismo espera de nosotros, que no sea solo de palabra. El cristianismo, queridos hermanos, no es un conjunto de rituales insípidos. El cristianismo no es un conjunto de rituales insípidos. Eso no agrada a Dios, hermanos. Eso no agrada a Dios. Ser cristiano es ser fuente de amor. No es... Bueno, entonces no voy a alabar al Señor. Sí, por supuesto, como expresión de amor a Dios. Entonces no voy a ir a la iglesia, por supuesto que sí, como expresión de amor a Dios, ¿sí? No como un ritual. No como un ritual. Isaías 58, 5 al 7 dijo esto el profeta. Guiado por Dios, dice palabra de Dios, este es el ayuno que yo escogí, porque el Señor envió a ayunar a su pueblo. Y el pueblo ayunaba. El pueblo era pegado de los rituales, como hoy millones lo están haciendo el día de hoy en estas procesiones. Y creían que estaba bien. Y el pueblo de Dios también ayunaba y creían que estaban bien. Y entonces el Señor los recrimina y les dice, este es el ayuno que yo escogí. Solo un día en que el hombre se aflija a sí mismo. ¿Acaso el doblegar su cabeza como un junco y el acostarse sobre silicio y ceniza es lo que llaman ayuno y día agradable para el Señor? ¿Son solo rituales lo que yo espero de ustedes? ¿No consiste más bien, dice Dios, a través de Isaías, ¿no consiste más bien el ayuno que yo escogí en desatar las ligaduras de impiedad? Eso es amor. En soltar las ataduras del yugo, en dejar libres a los quebrantados y en romper todo yugo. ¿No consiste en compartir tu pan con el hambriento y en llevar a tu casa a los pobres sin hogar? ¿No consiste en cubrir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y en no esconderte de quien es tu propia carne? Ahora, no es no ayunar, porque el ayuno trae beneficio, pero no como un rito. Ahora, ¿de qué me sirve ayunar si no muestro amor al prójimo? Es preferible que muestre amor al prójimo y no ayune, y eso no es pecaminoso. Queridos, ¿cuántas cosas tiene usted que le pueden suplir la necesidad a otro? ¿Cuántas cosas tenemos que puede suplir la necesidad de otra persona? Quien da al pobre presta a Dios, dice Proverbios 19, 17. Quien da al pobre presta a Dios. Dar ¿qué implica? Morir. Como decían, ay, es que yo amo ese bolso. Y está viejo. Y no sirve. Pero es que eso me lo dio fulanita hace 20 años. Es morir. Es morir. Dar implica morir al egoísmo, morir a la tendencia de acumular. Dar es confiar en que Dios siempre proveerá. Pero qué tal que yo le dé y me quede sin con qué hacer el almuerzo más tarde. Bueno, pues si son 2 huevos, un huevo para allá y un huevo para acá. Dar implica confiar en Dios. Dar implica dar frutos de arrepentimiento. Ahora, no solo lo material se da, pero ¿cuántas veces dar un abrazo es tan necesario a otra persona? ¿Cuántas veces dar una palabra de aliento? Y eso no cuesta nada. Claro, para algunos sí cuesta. Ahí está el morir. Los frutos que Dios espera de sus hijos es que también seamos honestos, sin tacha. Versículo 12. Vinieron también a él unos publicanos y entonces le dijeron, ¿y nosotros qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Y Juan les dice, no exijan más de lo que os está ordenado. ¿Quiénes eran los publicanos? Roma eran los que los tenían cautivos, ¿no? Eran los que ejercían hegemonía a los judíos.
Roma cobraba impuestos. Roma exigía unos altos impuestos. Y dentro de los mismos judíos, habían unos judíos, ¿sí?, que eran los que se encargaban de cobrar esos impuestos. Hasta ahí, bueno, no hay problema. ¿Cuál era el problema? Que estos caballeros, llamados publicanos, eran los que cobraban el impuesto, pero fuera de eso te cobraban más de lo que Roma exigía para echárselos al bolsillo. O sea, los mismos hermanos del pueblo oprimiendo al pueblo. Entonces el pueblo los odiaba. Para ellos era lo peor de lo peor. Entendían que Roma pues ya los subyugaba, pero que alguien del mismo pueblo lo haga. ¿Sabe cómo lo comparo? Como si aquí en la iglesia alguien le prestara a alguien que está necesitado y le cobre el 20% de intereses. Eso no puede ser, hermanos. Entonces era lo que pasaba, esos eran los publicanos. Pero miren cómo esos publicanos, pecadores, ratas porque robaban, eso era lo que hacían al pobre. La palabra de Dios los tocó y entonces le dijeron a Juan, ¿y nosotros entonces qué haremos? Entonces Juan les dice, cobren lo normal, no cobren más de eso. Hagan lo que les mandaron, lo que el gobierno exija, pero no vayan más allá de eso. ¿Ven que la corrupción no está ahorita en el 2025 en el gobierno que tenemos y todas las áreas de nuestro Colombia? Eran corruptos. Eran corruptos. Dejen de robar, prácticamente es lo que les está diciendo. Dejen de ser corruptos. El que realmente ha entregado su vida a Cristo deja ese tipo de cosas que ya son pecaminosas, que él sabe que son pecaminosas. Es lo que le estaba diciendo. Cuando usted tiene un encuentro real con el Señor Jesucristo, Él pone en su corazón la rectitud. Ya uno no camina por esos caminos, por esos senderos que para el mundo son, ¡ay, ese tipo tan vivo! Es que es así, vea, pilo para los negocios. Es piloso. Miren la malicia indígena que tiene ese. Mírenlo como empezó con 3 pesos y ya tiene 50 millones de pesos ahorrados en el banco, pero con triquiñuelas. Pero quien realmente ha entregado su vida al Señor, ya eso le estorba. Y entonces Juan lo que le estaba diciendo era, si usted realmente se ha arrepentido, deje de hacer eso. Deje de hacer eso. El que realmente ha entregado su vida a Dios cambia su forma de vivir, y un buen ejemplo de eso fue Zaqueo. No vayan, luego lo miran, ahí más adelante en Lucas 19 aparece un Zaqueo. Zaqueo era el jefe de los publicanos. Si estos eran ratas, este era el jefe de las ratas. Y entonces tiene un encuentro con Jesucristo, cara a cara. Cara a cara. Y Zaqueo le dice esto al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré 4 veces. Mira un corazón arrepentido como es. Señor, yo reconozco que he pecado, que he robado, que lo que tengo ha sido fruto de haber hecho corrupción. ¿Sabe qué, Señor? La mitad de lo que tengo lo voy a dar a los pobres. Señor, y si alguien viene y me dice, y usted me robó tanto, se lo devolveré 4 veces. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Que realmente mostremos que nos hemos arrepentido. Y en este punto y hora, ¿qué área de su vida? ¿Qué área de su vida usted dice, oye, yo todavía hago esto o aquello? Ahora, no piense solamente en como estos personajes, porque tal vez usted no cobra impuestos. Pero tal vez hay otras áreas en las que usted dice, oye, estoy viviendo como si viviera en el mundo. ¿Cuántos cristianos hay? Y conocí cristianos con tiempo, pero el sábado pegándose la borrachera. ¿Me van a entender? Cristianos y sirviendo en la iglesia, pero mintiendo todavía. Cristianos de años, pero todavía no dando fruto. No viviendo la manera de Dios. Y entonces tiene que surgir esa pregunta en nosotros, que el Señor la ponga en nuestro corazón. Y entonces, ¿qué haremos? Confiar en Dios y arrepentirnos. Señor, reconozco que esto que estoy haciendo
no está bien ante tus ojos. Ayúdame a cambiar. Perdóname, Señor, de todo corazón. Y ayúdame a mirar para otro lado. Pase lo que pase. Porque el primero que hay que agradar es a Dios. Pero luego aparecen unos soldados. ¿Los ven allí? Obviamente soldados romanos. Y entonces le dicen, ¿y nosotros? ¿Y nosotros qué haremos? Qué hermoso poder tener el chance de predicarle a la guerrilla, ¿cierto? Y que muchos de ellos también pudieran decir, ¿qué vamos a hacer? Y entonces Juan les da a ellos una respuesta. ¿Y nosotros qué haremos? Y él les dijo en el 14. No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Los soldados romanos rondaban por toda la ciudad y ellos hacían, por un lado, con los publicanos, con los que cobraban impuestos, estaban ahí con sus armas a ver quién no iba a pagar. Pero ellos también hacían otra cosa. Por su autoridad venían y le achacaban delitos que usted no cometió y le decían, si usted no me da dinero, te llevo a la mazmorra, a las cárceles. Y pues obviamente les tocaba dar dinero. 2000 años después, vemos eso. Que la gente de tránsito le para a usted, le dice una infracción que usted no ha cometido, y entonces usted le dice, ¿y qué hago? No hay 50,000 formas de arreglar esto. O usted verá así 100,000 formas de arreglar. ¿Me hago entender? Hoy todavía se va a un sitio del gobierno y esperan que se les dé algún detallito para agilizarnos lo que ellos tienen que hacer. Eso no es nuevo. Y entonces el Señor dice, dejen de hacer eso. ¿Ven? Dejen de vivir como vivían y ahora vivan de una manera recta delante del Señor. Queridos, vuelvo y les pregunto, ¿su vida está dando fruto? ¿El fruto que Dios espera? ¿Qué áreas de su vida sabe que no se alinean con la voluntad de Dios? Ahora, la gente creyó que Juan era Cristo. Recuerden que ellos estaban esperando al Mesías, ¿no? Dios ya les había prometido desde el Antiguo Testamento que vendría un rey del linaje del rey David. Y ellos lo estaban esperando y habían señales que les habían dado. Y entonces entramos al último punto. Versículos 15 y 16. La llegada del poderoso. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Entonces él les respondió diciéndoles a todos, yo a la verdad bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien ni siquiera soy digno de desatar sus sandalias. A ustedes les bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Como les dije, los judíos esperaban al rey y comenzaron a cavilar entre ellos. Venga, este Juan no será el Mesías que Dios ha mandado. ¿Qué tal que él sea? Y entonces Juan les contesta en el 16, de una manera muy tajante. Yo no soy. Y es tan claro. Y ahora, miren cómo él dice, viene uno más poderoso que yo. Uno que ni siquiera soy digno de desatar sus sandalias. No había pavimento, todo era polvoriento, era desierto, se andaba en sandalias. Así de que cuando usted llegaba a la casa de alguien, sus pies eran resucios. Y los de Jesús no eran la excepción. Y el trabajo más humillante era el de un esclavo que venía a lavar sus pies, a desatarle las sandalias y a lavarle los piecitos para que estuvieran limpios. Era lo más humillante que podría haber. ¿Quién hizo eso? Jesús. ¿Recuerdan? Jesús se hizo a manera de esclavo y lavó los pies de sus discípulos. Juan está diciendo, viene uno más grande que yo que ni siquiera me siento digno de ser su esclavo. Y eso
¿Cómo se llega a decir eso? Cuando se tiene el verdadero concepto de quién es Cristo. Dios, grande, poderoso, misericordioso, justo. Cuando conocemos a Dios, a Cristo en su verdadera dimensión, lo que resta es saber que yo soy así. Que yo no soy nadie, hermanos. Que yo no soy nadie. Hay un versículo en la Biblia que dice, Señor, ¿quién es el hombre para que él tengas memoria? Y entonces allí puede salir en nosotros aquello que nos ha enseñado mucho la cultura. Venga, pero ¿dónde está el amor propio? No, es que esto no significa que no te ames. Porque el Señor dice, ama a tu hermano como a ti mismo. Eso significa reconocer quién es Él realmente. Yo no estoy a la par, como muchas veces puede ocurrir. Que nos ponemos a la par de Dios o lo bajamos a nuestro. No. Y Juan tenía eso claro. No, yo no soy. Mire la humildad de él. ¿Y por qué digo humildad? Fue el escogido por Dios para ser el heraldo del Mesías. ¿Recuerdan que les enseñé que los reyes enviaban primero a alguien delante a anunciar, ¡viene el rey, viene el rey! Hoy, desafortunadamente, la palabra humildad ha escaseado en los púlpitos. Algunos predicadores no toquen al ungido. Queridos, no se dejen comer de esa mentira. Todos los hijos de Dios somos ungidos, escogidos. Juan tenía claro, Juan no consideró su poderosa predicación. Mira la predicación de Juan, todo lo que hizo. Los otros están diciendo, ¿y qué vamos a hacer? Él no consideró su poderosa predicación, la misión de anunciar a Cristo, tampoco lo vio para echarse glorias. Juan no era como muchos predicadores de hoy en día que les mencionaba. A veces levitan, casi que levitan. Hermano, entre más usted conoce a Cristo, más se ve usted pequeño delante de su gran majestad. Cada vez que vemos a Cristo tenemos que asombrarnos. ¡Wow! Juan no era el Cristo, él solo era quien anunciaba la llegada de uno más poderoso que venía, según dice Juan allí, a bautizar. Juan estaba bautizando. La palabra en el original de bautismo es empapado, sumergido. Por eso nosotros no bautizamos con agüita en la cabeza ni rociamos agua, sino cuando usted se bautiza es sumergido en el agua totalmente. Es empapado. Entonces Juan empapaba en agua y le dice, yo escasamente con agua, pero va a venir uno que los va a sumergir en el Espíritu Santo y los va a sumergir en llamas de fuego. ¿Recuerdan? Relacionen eso con qué, con la ira de Dios. Fuego, ira. ¿A quién se refería Juan? De que venía uno más poderoso. El texto no lo dice, ¿cierto? Entonces vaya usted ahí adelante, ya vamos terminando, versículos 21 y 22. Se refiere a aquel que está en el versículo 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corpórea. No era como una paloma, no, era una paloma. Forma corpórea, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, esto es Dios el Padre, tú eres mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, complacencia. Viene uno más poderoso que yo, que los va a bautizar con fuego y con Espíritu Santo. Es este. Es Jesús. En aquella época no había notarías, pero se consideraba que algo era cierto cuando habían 2 testigos o más. Y en el bautismo hay 2 testigos. El Espíritu Santo que baja y reposa sobre él como paloma y la voz del cielo del Padre que dice, este es mi Hijo amado. ¿Quién era el poderoso que venía? Jesús, el Hijo de Dios. ¿Quién era el poderoso que venía? El que aparece ahí en la genealogía del 23 al 38, que ya lo vimos. Jesús, hijo de José, hijo de fulano, hasta que llega hasta Adán, hijo de Dios.
Ese era el poderoso que venía. Y este poderoso va a bautizar, dice Juan, en el Espíritu Santo. Queridos, el bautismo del Espíritu Santo no es aquellos temblores emocionales que enseñan en algunas iglesias, hermanos. Es que usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo si usted no está hablando en lenguas, un lenguaje todo raro, y si usted no ha temblado. Quien ha sido salvo en ese momento es bautizado por el Espíritu Santo. Vamos a darle soporte bíblico, hermanos. Y yo ahí sí espero que por favor abran sus Biblias en 1 Corintios 12:13. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Hermanos, cuando creemos en Cristo Jesús, en su único, que Él es el único medio de salvación, cuando ponemos nuestra fe en Él, reconocemos que hemos pecado, entregamos nuestra vida a Él. Primera de Corintios 12, 13. 13. Muy bien. En ese momento, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en que Cristo pagó nuestras deudas de pecado en la cruz, escuchen lo que pasa. Voy a leer desde el 11. Por todas estas cosas las hace uno mismo, el Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 13. Porque por un solo Espíritu, ojo, mayúscula, Espíritu Santo, fuimos todos, ¿qué? Bautizados en un cuerpo. Pare ahí. Fuimos todos, no dice solamente los que temblaron, solamente no. Todos los que creemos en Cristo Jesús somos bautizados en el Espíritu Santo, sumergidos. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o sean libres. No hay diferencia. Y a todos se nos dio de beber un mismo Espíritu. ¿Qué está diciendo Pablo? Todo aquel que cree en Jesús, sin importar si es esclavo, si es amo, si es rico, si es pobre, si es hombre, si es mujer, si es colombiano o es chino, no importa. Todo el que cree en Cristo es bautizado en el Espíritu Santo y hace parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Entonces, cuando Juan le está diciendo a ellos, viene uno más poderoso, yo escasamente los bautizo en agua. ¿Cuál era el bautismo de Juan? Juan, arrepiéntanse de sus pecados y demuéstrenlo bautizándose. Pero viene uno que realmente va a hacer algo más todavía. La iglesia inicia con Jesús. La iglesia no inicia antes. Porque el Espíritu Santo viene cuando Jesús ha muerto y ha ascendido y nos deja el Espíritu Santo. Dice que va a venir uno que ese los va a bautizar. Va a incluirlos dentro de su cuerpo, va a incluirlos dentro de la iglesia. Pablo le dice cuerpo a la iglesia. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo los mete? ¿Cómo los sumerge? Con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. ¿Ven que no habla de temblores? No habla de temblores. Y nos sumerge al punto que Él también se sumerge, porque ahora cada creyente es ¿qué? Habitación del Espíritu Santo. Pero Juan también dice una cosa, pero Él también los va a bautizar a ustedes con fuego. Los antiguos entendían que el fuego era para purificar metales preciosos. Cogían la plata, que valía más que el oro, y la plata la metían, le colocaban fuego, y en la medida en que le colocaban fuego se derretía y salía a flote la escoria, lo que no sirve, aquello que la hace impura. Ellos entendían ese lenguaje. Entonces, cuando escucharon que Juan dijo, viene uno que los va a someter a ustedes con fuego purificador, ellos entendieron eso. Y el fuego duele, ¿verdad?
Los antiguos entendieron eso y entonces vieron cómo era que Dios también a través de Cristo venía ¿qué? A limpiarlos. Malaquías 3 del 2 al 4 dice así: pero ¿quién será capaz de soportar su venida? Malaquías es Antiguo Testamento, todavía no ha llegado Cristo y es un profeta que está hablando hacia el futuro. Y entonces dice así a través de Malaquías el Señor: ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿La venida de quién? De Jesús. ¿Quién podrá mantenerse en pie y estar cara a cara con Él cuando aparezca? Pues Él será como un fuego abrasador. Miren que los judíos ya conocían este texto, porque los judíos conocían todo el Antiguo Testamento. Y acá en el Antiguo Testamento Malaquías dice: ¿quién será capaz de verlo a Él cara a cara? Porque Él vendrá como fuego abrasador. Y ahora Juan, ¿qué les dice? Él es ese fuego. Como fuego abrasador, que refina el metal y como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria. Purificará a los levitas, refinándolos como al oro y la plata, para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables a nuestro Señor. Entonces ellos ahí debieron comprender: este es el Cristo del que nos hablaba Malaquías. Queridos, es Cristo quien como el fuego purifica, como a la plata purifica al hombre y a la mujer que se ha arrepentido, los limpia de pecado. Y entonces nos bautiza en fuego para quitarnos la escoria, lo que sobra. ¿Y cómo lo hace? A través de su palabra. Juan 15, el Señor le dice a los discípulos de Él: ustedes están limpios, ya están limpios por mi palabra. En la medida en que usted lee las Escrituras, es como Él le va limpiando de la escoria, de aquello que sobra, del metal precioso que es usted en las manos de Dios, y entonces comienza a dar fruto que Dios espera. No es en su esfuerzo. No se esfuerce por no decir mentiras. ¿Cómo así? Esfuércese por dejarse limpiar por el Señor a través de la palabra, y entonces su vida va cambiando. Pero hay algo más interesante aquí todavía, y es que el fuego también es juicio. Versículo 9, ahí estamos en Lucas, estamos en Lucas 3, y Él les dice que es como fuego consumidor, ¿verdad? Y su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en granero y quemará la paja en fuego que nunca se esparcirá. Mire que ya Juan les dijo a ellos: si no se arrepienten, la ira de Dios está sobre ustedes como el hacha en el árbol que no da buen fruto. Ahora les dice: y viene uno que los va a ustedes a consumir en fuego. Luego viene y les dice: es como ya tiene su aventador en la mano y va a limpiar su era y recogerá el trigo a un lado y quemará la paja en el otro en un fuego eterno. ¿Qué es eso? Ellos también entendían eso. Ellos cultivaban trigo y el aventador es como una pala. Se coge el trigo, se tira al aire y el viento separa la cascarilla del grano. Cuando ellos lo han trillado, después de trillarlo, lo tiran al aire, el grano como es pesado cae y la paja. Y entonces el agricultor los separaba. En el granero guardaba el grano y en otra parte la paja, ¿y qué hacía? La quemaba. Eso entendieron ellos: nosotros somos esa paja. Un día el Señor Jesucristo, hermanos, va a regresar y va a separar el trigo de la paja. Va a separar al trigo, que son los suyos, y a la paja, que son aquellos que lo rechazaron, hermanos. Y vendrá como fuego destructor. Apocalipsis 21, 6, 8 dice así: todo ha terminado, dice Jesús. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas las bendiciones y seré su Dios y ellos serán mis hijos. Pero los cobardes, los incrédulos,
los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino, ¿dónde? En el lago de fuego que arde con azufre, y esta es la segunda muerte. La primera muerte es la muerte de este cuerpo y la segunda es la muerte del alma en el infierno, separados de Dios por no aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz, por no arrepentirse. Meditemos, hermanos. ¿Qué ha dicho Dios hoy a su corazón? ¿Cómo está viviendo? ¿Qué áreas de su vida no se ajustan